Las historias siempre me encuentran. Esta llegó con un tono distinto, más contenido, como si quien la escribió hubiera aprendido a medir las palabras después de muchas noches sin dormir. El remitente pidió mantener el anonimato, no por vergüenza ni por dramatismo, sino porque el hecho aún ocurre y porque la casa, dice, sigue siendo el mismo escenario. Vive solo en una casa sencilla, en un barrio tranquilo, lejos del centro. No es una zona aislada, pero tampoco ruidosa. Las noches suelen ser silenciosas, interrumpidas apenas por algún auto distante o el sonido irregular del viento. La casa tiene una puerta trasera que da a un pequeño patio, casi nunca usada. Esa aclaración aparece temprano en el relato, como si fuera importante entender que nada debería ocurrir allí. El primer silbido fue tan breve que casi no lo registró. Estaba acostado, cerca de la medianoche, cuando escuchó un sonido corto, agudo, proveniente del fondo de la casa. No era fuerte, no parecía una llamada. Sonó más como un error, como alguien que prueba un silbido y se detiene. Pensó en un vecino, en alguien pasando por la calle. No se levantó. El silencio volvió rápido, y la noche siguió su curso. El sueño llegó sin dificultad, y a la mañana siguiente el recuerdo ya estaba diluido. El segundo silbido ocurrió 2 noches después. Esta vez fue más claro. 3 notas breves, separadas por pausas exactas, siempre con el mismo ritmo. El remitente se incorporó en la cama, con esa atención súbita que no nace del miedo, sino del reconocimiento. El sonido venía del mismo lugar, la puerta trasera. Se levantó y caminó despacio hasta la cocina. No encendió la luz. Miró por la ventana que daba al patio. No vio a nadie. El patio estaba vacío. La puerta seguía cerrada con llave. El silencio volvió, espeso, incómodo. Esa noche le costó dormir. No porque esperara otro silbido, sino porque la regularidad del sonido empezaba a inquietarlo. No había sido casual. Había tenido forma, ritmo, intención. En los días siguientes, el silbido no volvió. El remitente empezó a convencerse de que había exagerado. El cansancio distorsiona. La mente completa lo que no entiende. Esa explicación casi lo tranquilizó, hasta que volvió a escucharlo. Esta vez ocurrió a la misma hora que la noche anterior. El mismo patrón, las mismas 3 notas, ni más fuertes ni más débiles, exactamente iguales. El remitente sintió una presión en el pecho difícil de describir. No era pánico, era una alerta muda, corporal. Se acercó a la puerta trasera y apoyó la mano sobre la madera. El silbido se repitió, apenas del otro lado. No golpearon, no llamaron, no hubo palabras, solo ese sonido preciso, sostenido, como si alguien supiera exactamente cómo debía sonar. El remitente escribe que, por un instante, tuvo la sensación absurda de que el silbido no buscaba abrir la puerta. Buscaba ser escuchado, reconocido. Como si no importara la respuesta, solo la confirmación de que él estaba allí. No abrió, tampoco habló. Permaneció inmóvil hasta que el sonido se detuvo. Cuando volvió el silencio, no se movió durante varios minutos. Sentía que cualquier gesto rompería algo que aún no entendía. A partir de esa noche, el silbido comenzó a repetirse con mayor frecuencia. No todas las noches, pero siempre de madrugada. Siempre desde la puerta trasera. Nunca variaba, nunca se acercaba, nunca se alejaba. El remitente empezó a anticiparlo. Al acostarse, el cuerpo se tensaba sin que él lo ordenara. El silencio previo al silbido se volvió más inquietante que el sonido en sí, porque ya no era sorpresa. Era espera. Una noche decidió decir algo. No abrir la puerta. Solo hablar desde dentro. Preguntar quién estaba allí. Apenas pronunció la primera palabra, el silbido se detuvo de inmediato. No volvió esa noche. Ese silencio no le dio alivio. Le dejó una certeza incómoda. El silbido no era aleatorio. No era un ruido externo. Respondía. Y si respondía, significaba que había algo al otro lado que sabía exactamente cuándo él estaba dispuesto a escuchar. El remitente escribe que,
Después de aquella noche en que el silbido se detuvo al escucharlo hablar, algo cambió en la dinámica. No en el sonido, sino en su propia expectativa. Ya no se preguntaba si volvería a ocurrir, sino cuándo. La espera se volvió parte de la noche, una tensión que se instalaba incluso antes de acostarse. Durante varios días no hubo ningún silbido. Ese silencio prolongado no trajo alivio, trajo una sensación distinta, como si algo hubiera sido interrumpido a mitad de un gesto. El remitente comenzó a revisar la casa con más atención de la habitual. Cerraduras, ventanas, el patio trasero. Todo estaba intacto. Nada indicaba presencia humana reciente. Una madrugada, el silbido regresó. No fue igual, esta vez duró más. Las 3 notas se repitieron 2 veces, con la misma exactitud, como si alguien estuviera confirmando algo. El remitente se quedó en la cama, inmóvil, escuchando. No se levantó de inmediato. Quería comprobar si el sonido se detendría solo. No lo hizo. El silbido continuó, con pausas regulares, sin acelerarse ni perder fuerza. No era insistente en el sentido común. No subía de volumen, no se volvía agresivo. Simplemente permanecía. Esa persistencia fue lo que lo obligó a levantarse. Se acercó de nuevo a la puerta trasera, esta vez con una claridad incómoda. No sentía miedo físico, sentía una presión interna, como si ignorar el sonido fuera más peligroso que enfrentarlo. Al llegar a la puerta, el silbido cesó de inmediato. El silencio fue absoluto. El remitente escribe que apoyó la frente contra la madera de la puerta, sin saber por qué. No escuchó pasos alejándose, no escuchó respiración. Nada. Solo la noche quieta del otro lado. Esa ausencia de ruido fue más perturbadora que el silbido constante. A partir de entonces, el patrón se volvió más preciso. El silbido aparecía solo cuando él estaba despierto. Si se quedaba dormido, no ocurría nada. Si despertaba a mitad de la noche y permanecía en silencio, el sonido surgía minutos después, como si esperara confirmación. El remitente empezó a experimentar con su propia conducta. Una noche dejó la televisión encendida, con el volumen bajo. No hubo silbido. Otra noche, se acostó con música suave. Nada ocurrió, pero bastaba con apagar todo, con dejar la casa en silencio total, para que el sonido regresara. Eso fue lo que más lo inquietó. El silbido no buscaba atención ruidosa, buscaba silencio. Una madrugada, decidió grabarlo. Tomó el teléfono y lo dejó apoyado cerca de la puerta trasera antes de volver a la cama. El silbido apareció, puntual, como siempre. El remitente no se movió hasta que el sonido se detuvo por sí solo. Al revisar la grabación por la mañana, no encontró nada. El archivo estaba allí, con la duración correcta, pero solo contenía silencio. Ninguna interferencia. Ningún rastro del silbido que había escuchado con claridad. Eso marcó un punto de quiebre. Ya no podía pensar en el sonido como algo externo. No se comportaba como un ruido físico. No dejaba registro. No reaccionaba al espacio de la forma esperada. Respondía solo a su percepción. El remitente escribe que comenzó a preguntarse si el silbido era realmente algo que estaba afuera, o si la puerta trasera era solo el lugar donde su mente lo ubicaba. Esa idea no lo tranquilizó. La volvió más inquietante. Las noches siguientes, el silbido empezó a adelantarse. No esperaba tanto silencio previo. A veces aparecía apenas apagaba la luz. Otras, incluso antes de acostarse, cuando la casa aún no estaba completamente quieta. El remitente sentía que el margen de control se reducía. Una noche, al acercarse a la puerta trasera, no apoyó la mano. No habló. Simplemente se quedó de pie, mirando la madera oscura. El silbido no se detuvo. Continuó, estable, como si esa inmovilidad no fuera suficiente. Entonces, hizo algo que no había hecho antes. Respondió con un silbido propio. No imitó el ritmo. No intentó copiar las notas. Fue un sonido torpe, breve, casi involuntario. Apenas terminó,
El silbido del otro lado se detuvo de inmediato. No volvió esa noche. El remitente escribe que ese gesto le dejó una sensación difícil de describir. No triunfo, no alivio. Algo más cercano a una confirmación incómoda. Como si hubiera cruzado un umbral mínimo, invisible, del que ya no estaba seguro de poder volver. Porque, desde ese momento, entendió que el silbido no solo escuchaba, también esperaba una respuesta adecuada. El remitente escribe que, después de responder con su propio silbido, la casa no volvió a sentirse igual. No hubo ruidos extraños ni movimientos visibles, pero el silencio adquirió otra densidad. Ya no era simplemente la ausencia de sonido. Era una pausa cargada, como si algo estuviera atento a cada gesto. Durante varias noches no ocurrió nada, ningún silbido, ninguna señal. Ese intervalo no le trajo calma. Le trajo una vigilancia constante. Dormía ligero, despertando ante cualquier cambio mínimo, con la sensación de que la noche ya no era un espacio neutro, sino un escenario compartido. El silbido regresó una madrugada sin previo aviso. No esperó al silencio absoluto. No siguió el patrón exacto de las noches anteriores. Sonó una sola vez, más prolongado, sostenido, como si ya no necesitara repetir el llamado. El remitente se incorporó de inmediato, con una certeza que le recorrió el cuerpo antes de cualquier pensamiento. Se levantó y fue hasta la puerta trasera. No dudó. No intentó grabar nada. No habló. Permaneció allí, de pie, escuchando. El silbido se repitió, idéntico, apenas del otro lado de la madera. No parecía venir de lejos, tampoco de un punto preciso. Era como si la puerta misma lo produjera. Por primera vez, el remitente sintió algo distinto al miedo o la inquietud. Sintió reconocimiento, no hacia lo que estaba afuera, sino hacia sí mismo. El silbido le resultaba extrañamente familiar, no en el sonido, sino en la intención, como una forma de comunicación que no necesitaba palabras. Sin saber por qué, levantó la mano y golpeó la puerta una sola vez. No fue un llamado. Fue un gesto seco, breve. El silbido se detuvo al instante. El silencio que siguió no fue vacío. Fue completo, cerrado, como si algo hubiera sido concluido. Esa noche no volvió a escucharse nada. Tampoco la siguiente, ni la siguiente. El remitente empezó a dormir con más profundidad, aunque el cuerpo tardó en soltar la tensión acumulada. La puerta trasera volvió a ser solo una puerta. El patio, un espacio oscuro y tranquilo. Sin embargo, algo había cambiado de forma definitiva. El remitente escribe que dejó de cerrar la puerta trasera con la misma prisa. A veces se quedaba unos segundos frente a ella antes de ir a dormir, escuchando el silencio, como si esperara una confirmación que ya no llegaba. Pasaron semanas sin ningún silbido. La vida recuperó una normalidad aceptable. No perfecta, pero suficiente. El recuerdo del sonido empezó a perder nitidez, como ocurre con las cosas que no se repiten. Una noche, mucho tiempo después, al regresar tarde, el remitente se detuvo en el patio trasero antes de entrar a la casa. El barrio estaba en silencio. No había viento. No había voces. Permaneció allí unos segundos, respirando, con una sensación extraña de cierre. Entonces, desde ningún lugar en particular, escuchó un silbido muy breve. No el mismo patrón, no las mismas notas, algo distinto, más bajo, casi apagado. No provenía de la puerta, parecía surgir del propio espacio. No respondió. Entró en la casa y cerró la puerta con cuidado. Esa fue la última vez que escuchó algo similar. El remitente no intenta explicar lo ocurrido ni darle una forma concreta. No habla de presencias ni de intenciones ocultas. Solo acepta que hubo un momento en que el silencio fue interrumpido y otro en que fue restablecido. Al enviar su relato, escribe una reflexión que no suena como advertencia, sino como reconocimiento. A veces, lo que llama en la noche no busca entrar. Busca saber si seguimos ahí, escuchando. Y cuando respondemos, aunque sea una sola vez, algo entiende que ya no es necesario volver a llamar. Gracias por quedarte hasta aquí.
Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.